Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta edición especial de Costa Rica Noticias, un espacio que hemos querido dedicar al ámbito económico de todo lo que ha trascendido durante este 2020. Les saluda Ana Marta Arce y Eisel Chacón. Ana Marta, un gusto estar con usted y también un gusto saludarlos. Les damos la bienvenida desde el Salón de Expresidentes del Banco Central de Costa Rica. En esta edición vamos a hacer un repaso por las principales informaciones que han sido noticia en los últimos meses, durante los meses de pandemia, que como bien ya lo decíamos, ha sido totalmente atípico debido a la crisis económica. Vamos de inmediato con las informaciones y es que según el último informe del Estado de la Nación, se evidenció grandes retos en el ámbito económico durante este 2020. Así es, Ana Marta, y para que los costarricenses se hagan una idea, solamente en 3 meses la economía de nuestro país retrocedió 5 años. Los detalles se los contamos en la siguiente nota. La economía del país era considerada frágil el año anterior, cuando registró la tasa de crecimiento de la producción más baja de las 2 últimas décadas, un 2,1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, con los primeros 3 meses de pandemia, la economía retrocedió 5 años. Así se desprende del último informe del Proyecto Estado de la Nación que se acaba de presentar. El turismo, el comercio y alojamiento fueron algunos de los sectores que tuvieron un mayor impacto negativo, lo que repercutió también en menos ingresos para las finanzas públicas. La fragilidad en la economía incrementó la desigualdad. Las personas que se encuentran en pobreza extrema, pobreza no extrema y de ingresos muy bajos representan hoy un 43,6% de la población, es decir, casi la mitad del país, y solo captan el 15,8% de todos los ingresos, mientras que las personas con ingreso medio bajo, ingreso intermedio, ingreso medio alto e ingreso alto representan solo el 6,2% de la población, pero captan el 23,6% de los ingresos del país. Aunado a esto, el segundo trimestre de este año el desempleo se duplicó, llegando a una tasa de 24%, es decir, 1 de cada 4 personas de la fuerza laboral se encuentra desempleada, siendo las mujeres las más afectadas. La pobreza por ingreso tenía 25 años de rondar el 20% de los hogares, pero en el 2020 pega un fuerte salto al 26,2%. La falta de oportunidad de trabajos deja como resultado mayor informalidad, la cual se estima en un 55%, contemplando a los asalariados que no cuentan con garantías sociales. La informalidad se debe a una simple razón: es difícil formalizarse, es muy difícil, y no solo en términos de costos monetarios, en términos de costos de tiempo, en términos de costos burocráticos, porque por ejemplo una persona que empieza un negocio, hay que ser sinceros, lo que anda buscando es una forma de salir de su situación, en muchos casos de desempleo. Ahorita en Costa Rica la mayoría de emprendimientos son de sobrevivencia. Esto lo que quiere decir es que son personas que no tenían otra opción, entonces están emprendiendo casi que de manera forzada. Entonces este tipo de emprendimientos, cuando lo que andan buscando es una forma de sobrevivir, enfrentarse a todos los trámites burocráticos que conlleva la formalización, pues son barreras. ¿Cómo le van a dar a una persona que tiene 59 años, verdad? No le dan trabajo. Ahora son jóvenes y tras de eso tienen que ser colegiales de 5º año del colegio. ¿Quién le va a dar a una persona que no estudió? Solo para tener un ejemplo, 9 de cada 10 personas que se dedican al servicio doméstico permanecen en la informalidad y un 43% de asalariados se mantienen en esta condición, es decir, 625,000 trabajadores. La informalidad genera y reproduce la pobreza. Vimos, ¿verdad?, la afectación con algunos casos específicos de algunas zonas del país, de la zona norte, donde muchos trabajadores en el sector agropecuario, no necesariamente vinculadas a actividades tradicionales, ¿verdad?, sino al sector exportador, se habían visto o se estaban viendo afectadas por incumplimiento de garantías laborales, y eso incide directamente en las condiciones de vida de estas personas. A pesar de la creación de la reforma fiscal en el 2018, cerramos el 2019 con mayor déficit fiscal y aún se mantienen retos importantes en recaudación y mejorar las condiciones crediticias del Estado.
hay un reto muy importante y es que, como ya se ha identificado muchas veces, el gasto, la estructura del gasto es supremamente inflexible. Sabemos que solamente en el 2019, lo que fueron remuneraciones y transferencias, esas dos cosas juntas fueron el 68% de la estructura del gasto. Y si a eso le sumamos el gasto en intereses, queda aproximadamente un 5% de ajuste. Entonces, esta estructura, pues obviamente no es sostenible. Sabemos por un lado que lo que son las transferencias y las remuneraciones, muchas son por mandato constitucional, es decir, ya está establecido y la capacidad de ajuste que hay es muy poca. Deudas a alto costo y malas condiciones van dejando poca capacidad de respuesta para el gobierno, gasto muy inflexible y con poca maniobra, lo que pone en amenaza la solvencia económica para los programas de ayuda social. Y es que las becas y programas de ayuda representan para la población más pobre el segundo ingreso más fuerte para sostener su hogar. En el caso mío, que soy mamá soltera, me ayuda mucho, más en estos momentos de pandemia, ahora que desgraciadamente mi trabajo se vio muy afectado, entonces prácticamente me quedé sin trabajo, entonces para mí fue muy importante la ayuda. Luego me dediqué al sector de ventas informales, que apenas me proporcionaba ingresos para mantenerme, para sobrevivir, y ya con el asunto del virus, pues definitivamente todo se puso cuesta arriba. Definitivamente mis finanzas se vinieron al suelo, entonces ahora por primera vez en la vida vengo a ver si solicito algún tipo de ayuda. Pero ¿cómo pueden afectarse los hogares más vulnerables con la crisis? El Estado de la Nación realizó un ejemplo a través de una simulación. De los 732,000 hogares no pobres en el país, 261,000 pasarían a pobreza si uno de los integrantes de la familia pierden el empleo. Este panorama ha dejado esta administración como la segunda con mayor protestas sociales desde 1992. Continuamos con más información y es que un informe de la SUGEF determinó que 69% de las personas consultadas no acostumbra realizar un presupuesto para el gasto de sus hogares. Asimismo, también esta encuesta dio a conocer que un 42% de los entrevistados afirma que el presupuesto actual no les alcanza para cubrir sus necesidades. Una encuesta de la Superintendencia General de Entidades Financieras reveló que el 69% de las personas no realizan un presupuesto que le permita un mejor control de sus recursos y terminan gastando más de lo que pueden pagar. Asimismo, un 42% afirma que el dinero no le alcanza para cubrir sus necesidades, por lo que deben pedir prestado a familiares o amigos. Rocío Aguilar, superintendente de entidades financieras, manifestó que los datos arrojados por la encuesta nos muestran un enorme reto como país de involucrar la educación financiera como parte de un hábito de vida de los ciudadanos, opinión que también es respaldada por algunos economistas, quienes consideran urgente la implementación de una nueva materia que brinde herramientas necesarias a los jóvenes para aprender a administrar los recursos financieros. Esto refleja que todavía existen barreras para acceder y hacer un mejor uso del sistema financiero. Muchas de estas barreras son subjetivas. Encontramos el miedo, la desconfianza, el desconocimiento y la costumbre, entre otras que debemos abordar. Un primer paso es contar con la información sobre el estado de la situación y precisamente el valor de esta encuesta, para poder enfocar los esfuerzos en el campo de la educación financiera. El hábito de crear un ahorro, el hábito de crear inversiones, tiene el conocimiento de cuánto es el nivel óptimo que le puede endeudar una persona o una empresa, y también les ayuda a generar o a proporcionar ayuda en lo que es la parte de generar presupuestos. Eso es básicamente saber con qué recursos puedo contar para mis gastos. El estudio dio a conocer que el 58% de los tarjetavientes de crédito pagan a tiempo, mientras que un 16% lo hacen algunas veces o nunca. Agosto del 2020, el total de la cartera colocada en el Sistema Financiero Nacional asciende a 23.042 millones de colones, de los cuales 14.428 millones corresponden a personas físicas.
Por cantidad de deudores, personas físicas, se observa que el principal motivo de endeudamiento corresponde a las tarjetas de crédito, con un total de 811.000 deudores, de los cuales 449.000 son hombres y 361.000 mujeres, seguido por los créditos para consumo y vivienda. La elaboración de un presupuesto va a ayudar muchísimo en la salud financiera de los hogares costarricenses. Es trascendental hacer un presupuesto apegado a la realidad, en donde se incorporen por un lado los ingresos de la persona o el núcleo familiar y por otro lado los gastos que mantiene la persona o ese núcleo familiar. En la parte de los gastos se comete el error de no incorporar esos gastos que tal vez no los vemos, pero sin duda alguna al final del mes van a resultar ser importantes, como por ejemplo el famoso café a la tarde que se compra en la pulpería o en el supermercado. La encuesta fue aplicada a un total de 1.200 personas entre los 15 y los 70 años. Con esta información vamos a hacer una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con esta edición especial de Costa Rica Noticias. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial de Costa Rica Noticias. Ana Marta, bueno, y la pandemia no solamente ha sido cosas malas, porque en medio de la crisis económica muchas personas han logrado surgir en medio de emprendimientos, como es el caso de dos vecinas de Heredia, que hoy, después de varios meses sin tener un ingreso fijo para sus hogares, pueden sacar a sus familias adelante gracias a los emprendimientos que lograron durante la pandemia. Así es, Eisel, y es precisamente por esto que hoy queremos presentarles el testimonio de vida de Carolina y Marcela, dos mujeres que vieron en medio de la crisis la oportunidad perfecta para realizar o iniciar más bien su negocio. Mi nombre es Carolina Alvarado, soy la propietaria de Extrovertida. Mi emprendimiento me ha ayudado a salir adelante, puesto que en abril de este año me quedé sin trabajo a raíz de todo el tema de la pandemia. Y me dedico a bordar y a pintar en diferentes materiales, desde blusas, cuadros y bolsos. Soy Marcela Benavides Villalobos, dueña de Seos Fashion, una página en Facebook. Con esto saco a mis dos hijos adelante. Mi página está ofrecida a ellos dos. Marcela y Carolina no se conocen, pero tienen mucho en común. Ambas son vecinas de Heredia y tuvieron que emprender para salir adelante con los gastos de sus hogares en medio de una grave crisis económica a raíz de la pandemia. De formas distintas, la vida les enseñó que aunque cuesta, haya miedo e incertidumbre, sí se puede. Carolina trabajó durante el 2019 en una empresa constructora, pero en abril de este año fue despedida a raíz de la pandemia. Asegura que en julio del año pasado enfrentó una etapa de ansiedad y depresión que empezó a sanar con la pintura en tela. Sin saber que tenía la destreza para esto, decidió empezar un pequeño emprendimiento. Era algo que ella siempre quiso tener, pero nunca se imaginó que sería su fuente de ingresos al quedarse sin trabajo. Hoy, a 8 meses de haber sido despedida, es la dueña de Extrovertida, una tienda virtual dedicada a la venta de blusas y bolsos personalizados. Ella misma es quien borda o pinta según la solicitud de sus clientas. Comencé poco a poco, comencé a publicarlos, ¿verdad? Y pues por ahí, gracias a Dios, me fueron apoyando, pero no le he dado como la forma, ¿verdad?, a todo esto. Entonces, pues lo seguí trabajando, pero de una manera no tan fuerte. Y pues este año fue que ya comencé con el tema del bordado, o sea, comencé con el tema de experimentar en otros materiales como lo que son las blusas y los cuadros, y pues ahí es como ha ido creciendo, ¿verdad?, el negocio. Marcela es la dueña de Seos Fashion. El nombre de su tienda virtual está compuesto por las iniciales del nombre de sus dos hijos. Como ella misma lo dijo, son sus motores. Y por ellos dos es que todos los días piensa en cómo mejorar sus creaciones y cómo innovar para complacer a sus clientes. Ella, aunque ya tenía varios años de crear pijamas, asegura que con el inicio de la pandemia tuvo 0 ingresos, pues nadie tenía la capacidad de encargar sus diseños. Y fue ahí cuando decidió que tenía que darle un giro a su negocio, reinventarse y emprender de nuevo. Y entonces digo yo, bueno, hay que innovar. Entonces comencé con la pandemia a hacer bloomer de pretina alta, boxer para hombre
y yo decía, bueno, ¿cómo hago para ayudar a esas personas que, verdad, están pasando lo mismo que yo y que me ayuden a mí? Fue cuando saqué una oferta y entonces siempre hay una persona detrás de uno apoyándote. Cualquier cosa me avisas, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ya no tenía ni plata, no tenía nada para comprar telas, no tenía nada. Esa persona me ayudó. Pese a que no todo el camino ha sido fácil, ambas siguen pensando día a día cómo innovar. Carolina, por ejemplo, está diseñando una nueva línea de vinchas bordadas y Marcela siempre le busca un plus a sus diseños y los contempla para darle pequeños detalles que marquen la diferencia entre un producto industrial y el de ella, que es completamente personalizado y hecho a mano. Si quiere conocer sus diseños y apoyar esos emprendimientos, puede hacerlo mediante las redes sociales. Extrovertida lo puede conseguir en Facebook con ese nombre y en Instagram como extrovertida_2402. También puede comunicarse al WhatsApp 62 88 88 29. En el caso de C2 Fashion, puede buscarlo con ese mismo nombre en Facebook y a su número de WhatsApp 8403 7777. Ana Marta, dentro de esta lista de ganadores y perdedores está el sector comercial. Ellos fueron los grandes perdedores también durante la pandemia debido al cierre total de negocios ordenado por el Ministerio de Salud durante los primeros meses de la pandemia. Así es, Eisel, y es que según datos de la Cámara de Comercio, durante todo este año se han cerrado cerca de 3.000 empresas producto de la pandemia. ¿Se recuperará o no el sector comercial a lo largo de las últimas semanas? Lo vemos en la siguiente nota. Difícil y complejo, así cataloga el director de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo, este año, y es que uno de los sectores que sufrieron un mayor impacto producto de las medidas que se tomaron para frenar la pandemia fue el comercio. Según Elizondo, este año 3.000 empresas cerraron y se perdieron 45.000 puestos de trabajo formal en el sector. Los más afectados, las pequeñas y medianas empresas. Son empresas que necesitan operar, necesitan estar abiertos para poder generar ingresos. Son empresas que no tienen la solidez suficiente para permanecer muchísimos días sin recibir ingresos. Esa situación a partir de marzo pues afectó muchísimo a las empresas del sector comercial. Hoy, después de, nosotros decimos que a partir del mes de septiembre empezamos a tener algún grado de recuperación. ¿Eso qué implica esa recuperación? Bueno, tenemos un montón de personal o funcionarios de empresas, ya sea con su contrato laboral suspendido o su jornada reducida. Lo que hemos visto desde septiembre a estas fechas es que cada vez menos personas tienen su contrato laboral suspendido y menos jornadas reducidas. Eso quiere decir que el sector empieza a ver un poquito de luz. Para el sector comercial, uno de los retos más importantes es la generación de empleo, y aunque son conscientes que el 2021 será un año de recuperación lenta, confían cerrar el próximo año con cifras más alentadoras. Es un año de recuperación, una recuperación lenta, no va a ser una recuperación rápida. Inicialmente pensamos que con el mismo nivel de desaceleración que tuvimos durante el año 2020, con ese nivel inverso de aceleración íbamos a recuperar al sector. No va a ser así, va a ser un año de recuperación, sí, pero recuperación lenta. La idea es, o estimamos a final del año 2021, tener los números que teníamos a finales del año 2019, es decir, un año, 2 años casi que perdidos para recuperar lo que teníamos a finales del año 2019. La Cámara de Comercio espera que el gobierno evite el exceso de trámites y disminuya costos a las empresas, ya que esto les permitiría ir recuperándose. Además, se oponen a cualquier impuesto que pueda afectar tanto el bolsillo de las personas como de las compañías. Es hora de hacer una nueva pausa comercial, pero lo invitamos a continuar con este resumen especial de Costa Rica Noticias. Gracias por continuar informándose con Costa Rica Noticias en esta edición especial. Precisamente vamos a hacer este cierre de esta edición con una entrevista, un análisis del ámbito económico. Para ello nos acompaña vía remota la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales. Roxana, gracias por acompañarnos. Iniciemos hablando un poco, ¿cómo podemos resumir la parte económica durante este 2020?
Bueno, ha sido un año sumamente complejo, con una serie de problemas estructurales que venían acumulados en el país y que se junta con la pandemia, que viene a agudizar esos problemas en cuanto a crecimiento económico, el tema fiscal, el tema del desempleo, y entonces ha sido un año bastante difícil para la sociedad costarricense. Gracias, Roxana, les saludo nuevamente. Y bajo este panorama, ¿cuáles serían los principales retos que tendría que enfrentar el gobierno y el país en los próximos meses? Aún no sabemos cuál va a ser el panorama sanitario del próximo año con respecto a la pandemia. En esta época del año, gracias al Viernes Negro y además las compras de fin de año, se ha venido dinamizando un poco más el sector comercio, incluso el sector turismo con la apertura de los vuelos internacionales también ha recuperado un poco de dinamismo, pero lo cierto es que va a ser mucho menor que lo que se había presentado en años anteriores. Es positivo porque se están generando algunos empleos, los datos manifiestan una reducción, por lo menos pequeñita, en el índice de desempleo. Sin embargo, es insuficiente para las necesidades que tiene el país y yo creo que ese será el principal reto para 2021, cómo lograr que la economía se reactive o se estabilice, empiece a crecer y además genere las fuentes de trabajo. Porque es importante mencionar que normalmente cuando una economía entra en un periodo de decrecimiento o recesión, primero cae la actividad económica y luego va cayendo el empleo. Roxana, precisamente algunos días atrás el gobierno indicó que sí acudirá al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué representa esto tanto para las finanzas del Estado como también las finanzas o el bolsillo de cada ciudadano? Bueno, se ha planteado que una parte importante del ajuste, cerca del 50% de lo que requiere el país para poder acceder a estos créditos, significaría una reducción del gasto público, es decir, una contracción del gasto que tiene el gobierno central en Costa Rica. Sin embargo, la otra parte se requiere ingresos y esos ingresos probablemente vendrán de algunos impuestos, sean temporales o permanentes, en algunas actividades económicas o en algunas rentas de las personas. Bueno, se ha hablado, por ejemplo, del impuesto al salario escolar, el impuesto también a rentas altas o salarios altos, que en estos días también ha circulado información, y posiblemente esto también tendrá un impacto negativo sobre la confianza de los consumidores, sobre la confianza de las empresas y también dilatará un poco más ese ritmo de crecimiento económico. Roxana, y para finalizar, definitivamente este 2020 ha sido un año de grandes cambios, grandes retos. ¿Cuál es el panorama o cuál es la expectativa que podría tener el país para el próximo año, tomando en cuenta las secuelas económicas negativas que hemos arrastrado durante los últimos meses? Me parece que ya por 2020 el país, digamos, salió del año. Sin embargo, los retos para el 2021 son muy importantes. Se habla de un nivel de deuda pública que va a superar el 70% del Producto Interno Bruto este año y que seguirá incrementándose en la medida en que pasa el tiempo. El nivel de deuda pública aumenta y con ello también el costo de esa deuda. Vamos a tener que desembolsar cada vez más dinero para pagar la deuda y además los intereses de esta deuda, lo que presiona más el presupuesto nacional. Y entonces el reto más importante que tendrá el país es lograr que la economía crezca para que de la mano crezcan los ingresos. De nada nos sirve establecer más impuestos si la economía no crece. Muchísimas gracias a Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, por esta amplia información. Gracias por acompañarnos, Roxana. Ana Marta, sin duda alguna, un año lleno de contrastes y también muchos retos para el próximo año. Esperamos que este resumen de Costa Rica Noticias haya servido para que ustedes se hayan hecho un panorama amplio de cuál ha sido la situación y las principales implicaciones en materia económica que ha tenido la pandemia que nos ha afectado lamentablemente este 2020. Así es, Eisel. Lo más importante es que a pesar de la crisis y la situación que hemos vivido durante este 2020, aún hay esperanza y todavía hay solución para enfrentar este tipo de problemas que durante esta media hora se los estábamos informando. Gracias por acompañarnos durante esta edición especial y que tenga felices fiestas.